Quisiera iniciar con un cuento. Historia de la literatura. Al principio era el verbo y no había papel. Más tarde hubo imprenta y hubo paciencia. Ya casi todo estaba descubierto, de manera que hubo novela, saga del espíritu. Pero todo empezó a agotarse, el tiempo, el papel, la paciencia. De manera que hubo cuentos, cada vez más cortos. Antes del final, solo quedará el verbo y tal vez, de nuevo, la poesía. Guillermo Bustamante Zamudio, escritor, investigador y profesor, nace en Cali en 1958. Doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es un apasionado por el minicuento, género tan completo como cualquier otro dentro de la literatura, pues en esta considera que lo importante no es la extensión, sino la calidad. Divide así la literatura simplemente en aquella que es buena o mala, ya que la economía del lenguaje es propia del haiku hasta una novela de 1000 páginas. En 1980, época en que está estudiando literatura y las chaconas tan contestatarias como predecibles abundan, el encuentro entre este formato y la literatura da nacimiento a la revista de minicuentos Ecuolio. Así, al lado de Harold Kremer, lanza su chacola contestataria a las chacolas contestatarias. De esta manera descubre un camino en la literatura que le da ajeno con los estudios universitarios. Comienza a pescar minicuentos, pero no solamente en los hechos como tal, los busca escondidos en otras palabras, en otro cuento, en una novela, en un poema, en una entrevista. Compila, también junto a Harold Kremer, la primera y la segunda antología del cuento corto colombiano en 1994 y 2017, respectivamente. Con el libro de minicuentos Convicciones y otras debilidades mentales, gana el premio Jorge Isaacs en 2002, que le impulsa a retomar la escritura de minicuentos. Esto desemboca en la publicación de Oficios de Noé en 2005, Roles en 2008, Disposiciones y Virtudes en 2016. Siendo profesor desde los 20 años, el interés de Guillermo en la pedagogía es evidente. Lucha porque las aulas se dejen de responder preguntas no formuladas y el saber sea más necesidad que ornamento. Junto a innumerables colegas estudiosos de la pedagogía, preocupado por las falencias del sistema educativo colombiano, investiga las problemáticas a las que se enfrentan tanto alumnos como maestros cada día en el salón de clase e incluso fuera de él. Cómo evaluar las construcciones del modelo educativo a las que se enfrentan los docentes y alumnos, así como las complejas funciones que implica la labor docente, son algunos de los temas que problematizan sus académicos, los cuales, pese a no ser galardonados como sus narraciones, son semillas que poco a poco germinan y se enraizan en la educación colombiana. Digamos que era más como un trabajo para Eduardo III que para Harold. Y por supuesto Harold se indignó muchísimo porque pues él quería era como una interpretación sobre la posición del narrador, sobre si el tiempo era mejor el pasado o el presente, alguna cosa de esas como una alusión interna, digamos, un poco como lo que hace Cortázar a partir de un cuento que encontró suyo antiguo. Intentó meterle mano porque le gustaba la idea, pero ya se sintió tan distinto de ese joven autor que había escrito ese cuento, que lo que hizo fue meter más bien como una figura narrativa para que hiciera como la comparación entre lo que había y lo que tendría que haber. Y a partir de ahí nació, digamos, el proyecto de hacer un trabajo, o sea, bajo esa tensión permanente entre la literatura y la interpretación literaria nació Ecuolio. Ecuolio es como un resultado de esa tensión. Ahora, en el camino, ando por las escaleras que dan a la carrera quinta, Eduardo solía sorprendernos con meter palabras nuevas, palabras raras y utilizarlas en la conversación cotidiana. Y entonces Eduardo solía encontrarse con nosotros y nos aventaba una palabrita de esa. Entonces nos dijo, ¿qué quiere decir Ecuolio? Entonces nosotros nos sorprendimos un poco porque la palabra tenía como buena forma, ¿no? Buena música. Y además era esdrújula. Y entonces, bueno, ¿no? ¿Eso qué es? No, que Ecuolio quiere decir relativo al mar. Entonces, como leíamos al señor K en Kafka, entonces Harold le puso la K a Ecuolio y quedó bautizado, digamos, la revista. Pero efectivamente, tal como se dijo con el tema de los comunicados que salían en la universidad, pues que eran pésimamente diagramados y además un poquito predecibles. No, Ecuolio nace como una respuesta realmente a la chacola universitaria, a la necesidad de
producimos una revista con un contenido más amable, literario, y a partir de ahí pues empezamos con varios problemas. En primer lugar, los cuentos no teníamos. Guillermo, Eduardo y yo escribimos y publicamos en ese primer número. ¿Sí? Con seudónimo, que nos daba pena. Entonces, Eduardo publicó un cuento de vampiros, Guillermo uno que se llama Rocas, y yo publiqué Espejo, creo que era en esa primera revista. El propósito nuestro fue, en primer lugar, publicar cuentos de autores conocidos y estimular la escritura del minicuento de autores colombianos. Con nosotros nacieron muchos escritores que se interesaron por ese género, de Bello Roseno, Triunfo Arciniegas, Leopoldo Verdela de la Espriela, bueno, una cantidad de gente que empezó a vincularse a la revista. El primer número fueron 100 ejemplares, lo vendimos en una noche, pero la consolidación del minicuento como género creo que fue nuestro acierto con la publicación de la revista. Empezaron a dictar cursos sobre el minicuento, cosa que antes no era posible ya. Y siempre pues, recurrían a coreo y a publicaciones que nos hacían eco, por ejemplo, la revista El Cuento de México con El Mundo Balarestes y otras revistas que reconocían que fuimos pioneros en Hispanoamérica, porque fue la primera revista realmente en Hispanoamérica, y la divulgación precisamente del género. Y cuando la revista Interamericana de Bibliografía fue a publicar, de la OEA, fue a publicar un monográfico sobre minificción, estuvieron buscándonos porque efectivamente tenían el dato de que era la primera revista y decían que no podía salir el monográfico sin esa reseña, digamos, de la revista. Y entonces el tipo nos llamó y efectivamente reseñaron la revista y pudo salir el monográfico en el 94. La práctica del minicuento, tanto en su calidad de editores como de escritores, supongo los ha llevado a reflexionar sobre el minicuento. Digamos, hay toda una historia de nuestra discusión sobre el tema, pero digamos, a mi favor podría decir que una práctica no necesita ser esclarecida para funcionar. O sea que, digamos, uno puede hacer poemas, uno puede hacer minicuentos sin tener ni idea de qué quiere decir un minicuento. Pero digamos, sí hay como una serie de criterios que empezaron a dominar en nuestras discusiones y en la edición de las revistas y en la edición de las antologías. La revista, digamos, terminó con una segunda etapa aquí en Univalle y después pues ya no hubo como financiación. Y después, cuando ya aparece el internet y el blog y esto, Henry Fischer, que estuvo con nosotros vinculado un tiempo a la revista, nos propuso que la hiciéramos en un blog. Y efectivamente ya llevamos como 8 años sacando la revista en el blog. Hay en este momento 1600 cuentos publicados, 230 números. Hacemos cada 15 días una entrega de más o menos 7 cuentos. Digamos, había varias cosas que definían el minicuento, pero un poco como por lo negativo, no por lo que es, sino por lo que no es. Entonces decíamos, por ejemplo, no puede haber chistes, porque hay una tentación muy grande de que como el chiste es breve, entonces es equivalente a un minicuento. Y efectivamente tuvimos ¿cómo llamarle a eso? El dolor de tener que ser editores no, como evaluadores de una antología que se hizo en alguna parte del país, pero sí puede tener humor, por supuesto. Bueno, el otro criterio era, digamos, tiene que haber un tratamiento sobre el lenguaje que sea especial. Ahora, todos los criterios, en el caso del minicuento, ahí se lo estamos discutiendo con Eduardo,
pero en el caso del minicuento casi que todos los criterios son objetados por algún bendito minicuento, o sea, es un acervo muy complejo. Yo no me atrevería como a decir que está constituido por un género, digamos, ahí convergen una serie de géneros, pero efectivamente, digamos, el tratamiento sobre el lenguaje, el hecho de que, digamos, no le sobre ni le falte nada, digamos, era un criterio que tomamos de Cortázar, que en algún momento dice, decir más a veces es empezar a decir menos. Y cuando por alguna razón, que suele ser infrecuente, nos pide razón, nosotros decimos que fue la secretaria que lo recibió. Hay cantidades de casos en los que corregimos los textos, corregimos con nuestro criterio, por supuesto. Sí, según nosotros lo mejoramos. Pero efectivamente no hay quejas. Por ejemplo, hubo un señor que se ganó un concurso en Medellín, de un payaso que hace pruebas y tira unas cosas al aire, y en algún momento tira algo al aire y ese algo nunca regresa y todo el mundo queda mirando para arriba y después ya nadie se acuerda de mirar para abajo. Una historia bien bonita, pero con una cantidad de excesos, y se había ganado un concurso. Entonces nosotros le hicimos las correcciones y le mandamos el cuento diciéndole: encontramos esta versión de tu cuento, ¿estás de acuerdo con ella para publicarla? No, sí, está perfecta. Digamos, es como con ese criterio de la precisión, el criterio que cuando yo lo aplico sufre después modificaciones en manos de Eduardo, por supuesto, pero me parece que ese tema esto es una idea de Jacobson, ¿no? De la duda entre el significante y la elucubración de sentido. Porque en los intercambios que hemos tenido recientemente, pues el punto que está siempre en cuestión es cómo decir lo más con lo menos, cómo quitar lo que nos parece que es sobrante. Ahora, ese minimalismo en el texto repercute en una invitación a los lectores a que participen activamente en la interpretación, porque pues no hay que decirle todo al lector, sino darle la pulga en la oreja, por decirlo así, para que él contribuya mediante su interpretación al desarrollo de las potencialidades del texto. Se puede decir que esos son rasgos, por ejemplo, de una poética que no necesariamente se la haya reflexionado, teorizado, pero que está en juego de hecho en ese trabajo de edición. No sé hasta qué punto, en el caso del minicuento, o minificción, o microrelato, como lo llaman, digamos, esto cobre como una importancia mucho mayor. Es como si en el cuento extenso o en la novela, digamos, uno no viera como esas facetas de precisión en el texto, pero que efectivamente están. Entonces yo diría que no es de la poética del minicuento, sino de la poética en general, y que en el minicuento cobra, digamos, un valor fundamental por el hecho de que es breve. Por ejemplo, tenemos en discusión un cuento en el que yo no le quito el final y Eduardo sí se lo quita. No lo conozco de memoria, pero es un caracol deseaba volverse águila. Salió de su concha e intentó volar, pero no pudo. Entonces regresó a su concha, pero ya no cabía, pues habían empezado a crecerle las alas. Eduardo dice que le sobra la última frase, que habían empezado a crecerle las alas. Y mi punto es suficiente la información brindada como para que al menos una buena parte de las implicaciones necesarias sean que al caracol empezaron a crecerle las alas. ¿Vos qué decís? El cuerpo del caracol sufre una excrescencia, por decirlo así, que no es natural, ¿no? En la morfología del caracol. Entonces de allí que quede como la huella de un plus. Entonces cuando vuelve a tratar de entrar, pues ya no cabe. Claro, porque uno puede decir, ¡ay, engordó! Pero
esos serían aportes que el lector trae desde fuera del texto y que no se basan en una huella que hay en el texto, mientras que el hecho de que hayan crecido las alas está en el texto, ¿no? Entonces se llega hasta cierto punto y que eso produzca efecto en el imaginario del lector. Esa es la idea mía, ¿no? ¿Cuál es el criterio que ustedes manejan? ¿Tiene esa amplitud, por ejemplo, para incluir textos que no sean estrictamente narrativos, en el sentido de que se cuenta el mínimo de una historia o mínimamente una historia, o prefieren ser más estrictos? Lo que ustedes hablaban ahora es un poco lo que nosotros pensamos, la teoría del iceberg de Noel, y por cierto Anderlecht, igual que yo también, de involucrar al lector en la reconstrucción del relato, en el nivel de la historia, que lo reconstruya, darle una serie de elementos mínimos para que él, a través de sus vivencias, sus recuerdos, su memoria, sus evocaciones, logre reconstruir ese nivel de la historia, ¿no es cierto? Se trata de eso, de obligarlo a involucrarse en la construcción del relato. Y de ahí pues el minimalismo, ¿no es cierto? Que es un minimalismo un poco extremo, porque en Norteamérica pues, el minimalismo son cuentos largos, Carver, Cheever, Bukowski incluso, pero ese era el propósito nuestro realmente. Hay un cuento que era muy malo, de un autor que no quiero decir de dónde es, no sé que es de Cali, es del Valle del Cauca, ¿verdad? Era muy malo, pero nosotros lo escribimos nuevamente. Yo aclaro que soy de Palmira. Y le mandamos el minicuento y el man estaba emocionado porque qué minicuento tan bello como me quedó, ni siquiera nos reconoció el trabajo que nosotros hicimos. Entonces, se trataba, y nos sucedió con Héctor Rojas de Lazo, que publicó un poema que se llama, no recuerdo cómo se llama, y nosotros en ese poema vimos una estructura de minicuento, y lo cogimos tal cual y lo convertimos en un minicuento. Entonces yo le escribí a Héctor Rojas de Lazo pidiéndole permiso, porque realmente habíamos tirado sobre lo que habíamos convertido en un relato, pidiéndole permiso para publicarlo y diciéndole lo que hicimos. Y Héctor Rojas de Lazo, muy emocionado, nos dijo que sí, que eso era lo que él quería hacer. La discusión que nosotros tenemos desde que nació Jorge, que todavía continúa y en la cual está involucrado recientemente, bueno, ya como 10 años, porque Eduardo siempre nos acompañó desde el principio, él no estaba en el comité de dirección, pero siempre nos acompañó desde el principio en la construcción de la revista, con cuentos, con análisis. Minicuentos son cuentos, tienen que tener historia. Eso responde un poco a tu pregunta. Tiene que tener un nivel de historia. Se puede reconstruir una historia a partir del nivel del relato. Y ese fue nuestro propósito. Yo no concibo, y creo que Guillermo tampoco, un minicuento en el que no exista una historia y que no tenga una estructura de cuento, que tenga personajes, o sea, construidos, que tenga un entorno, un ambiente, que se muevan en un lugar. No lo concebimos así. Hay un cuento de Memo que se llama Ventura. Ese cuento es la historia de un hombre que no cree en las pitonisas. Sin embargo, para probar que él tiene razón, se va a donde una pitonisa para que le diga su futuro. Entonces la pitonisa le dice que él tiene 30 años, que morirá de 90 años. Y él le dice, bueno, le faltan 60 años, pero para demostrar que la pitonisa no tiene razón y que es una estafa, se sube a la azotea del edificio y se tira a suicidarse. Y el cuento termina con una frase impresionante: se demoró 60 años. Hemos publicado a veces textos que no tienen esa característica del cuento, pero
digamos, por amores muy específicos al autor o a ciertas cosas, se han pasado. Ajá, se han pasado ese tipo de textos. Pero bueno, esa característica de la historia y la brevedad del género obligan muchas veces a tomar la historia de otro lado, de que ya el lector la comparta para entonces hacer el texto. Por ejemplo, si llega un señor con la zapatilla de cristal, toca la puerta, abre una mujer, le mide la zapatilla y le dice: queda usted arrestada por un crimen que sucedió en no sé qué parte. Entonces, claro, ahí unimos, digamos, el tema de la novela negra, pero unimos también el tema de la fábula esta antigua. Digamos que está la historia, pero es una historia que de alguna manera echa mano de la enciclopedia del lector. Hay un relato cuya extensión ya Eduardo diría que no es un minicuento, pero es que en algún momento una discusión se suscitó en el país en relación con la función del minicuento para enseñar literatura, y hay unos libros publicados sobre eso. La idea es que, como los cuentos son cortos, entonces los niños no tienen que leer muchas cosas largas y entonces es más fácil pues que accedan a los textos. No hay que hacer ese esfuerzo de prolongar, digamos, el trabajo por varias clases en la medida en que el texto lo requiere, sino que el minicuento entonces se cerraría, el alumno lo puede leer incluso varias veces en el salón, etc. Bueno, nosotros siempre fuimos un poquito reacios a esa posición, porque lo que nos pareció en su momento, no sé si todavía había que sostener eso, pero lo que nos pareció en su momento es que el minicuento era como un punto de llegada, no como un punto de partida. O sea, nosotros no empezamos leyendo minicuentos, empezamos leyendo pues, el acervo literario más o menos susceptible de ser conocido en una universidad, y después está todo ese esfuerzo por el tema de la escritura breve, de la poética, del texto literario, incluso por eso el tema de la relación entre los textos clásicos, digamos, y los minicuentos. Hay una tendencia que es al minicuento de una línea, de 2 líneas, de 3 líneas, por decirlo así. Por ejemplo, a semejanza de ese minicuento atribuido a Hemingway, el de se venden zapatos de bebé nunca usados, algo así, ¿no? Se venden zapatos de bebé, ¿cómo? Sin usar. Sin usar. Claro, porque fíjate, lo interesante es que lo dicho en el texto corresponde como un desenlace. Hay una historia según la cual Chuang Tzu soñó que era una mariposa y cuando se despertó no sabía si era Chuang Tzu que había soñado que era una mariposa o era una mariposa que estaba soñando que era Chuang Tzu, lo cual por supuesto que le introduce esa torsión topológica. Pero entonces, a propósito también de usar la historia en el minicuento, poniéndola al lado de la enciclopedia del lector, en estos días que Eduardo nos puso una prueba de hacer relatos de tres líneas, me encontré uno que decía crisálida, pues, de 3 palabras, pero Líneas. línea no, 3 palabras. Oruga, crisálida, Chuang Tzu. Y para entender eso hay que conocer el tipo de Borges. Exactamente. Yo quisiera preguntarte sobre tu perspectiva de Lacan, porque Guillermo es, por un lado, un investigador de, por ejemplo, los libros sobre competencia, donde analizaba el concepto de competencia muy agudamente, un analista, por otro lado, investigador de la verdad, pero también tiene es psicoanalista. Aquí hay un libro que está recién publicado, tiene como 15 días, se llama La formación como efecto, que es un poco la respuesta a lo que estás diciendo. Mañana hago una intervención ahí Ahí estamos, sí, de la red del lenguaje, exactamente sobre ese tema.
sea, una mirada sobre el asunto de la formación desde la perspectiva del psicoanálisis. Porque por supuesto hay una lectura de los procesos educativos que es dominante y que marca un poco como la historicidad de los procesos educativos. Hay todo un grupo de investigación muy famoso en el país. Cuéntanos ese maravilloso libro en el que haces un juego con ese aparte bíblico. Comprensibilidad. Y díjole Yahvé a Noé: hazte un arca de maderas resinosas, divídela en compartimentos y calafatéala con pez por dentro. Noé no entendió nada. Temía preguntarle al Señor, pues como no ostentaba muy buen genio, podía repetirle la misma frase con doble signo de admiración. Optó por ir al diccionario. Ahí encontró que arca es cofre. Esto lo alentó. Debía hacer un cofre con maderas resinosas para meter allí a todos los animales. Raro, pero comprensible. Ahora bien, ¿qué es resinoso? Que contiene o destila resina. Buscó resina, sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en agua, soluble en alcohol y aceites esenciales y capaz de arder. Las resinas son duras, fusibles, quebradizas, amorfas, de factura concoidea y malas conductoras del calor y de la electricidad. Se originan por oxidación o polimeración de terpenos. Ahora, no solo no sabía que eran maderas resinosas, sino que estaba ante un enjambre de palabras igualmente desconocidas. Fusible, concoidea, polimerización, terpenos. Aunque desesperado, Noé se empeñó en comprender. Fue a cada una de esas palabras, pero el panorama de la claridad se alejaba cada vez más, empujado por docenas de expresiones nuevas, por conexiones desconocidas para él. Todavía le faltaba entender la palabra calafateada, aunque de pez, él sí sabía que se trataba de un animal acuático del cual no estaba obligado a escoger para meter al arca.